Javier es periodista, es un gran intelectual, he tenido el gusto de conocerlo en Madrid ya en diferentes ocasiones, es conferencista, además de escribir artículos y de influir de manera intelectual en muchos ambientes, trabaja también en la Fundación Hazte que muchos conocen, una fundación de influencia internacional en todo el mundo de habla hispana, que a su vez maneja plataformas como Actual, como Citizen Go, y para nosotros es, de hecho, este año queríamos hacer un congreso importante y traerlo a Javier para disertar y que ustedes lo puedan conocer en persona, pero por situaciones de público conocimiento estamos todos con arresto domiciliario en casa, y le quiero agradecer muchísimo a Javier su tiempo, que comparta con nosotros su sapiencia, su conocimiento, sobre todo en un tema del que todo el mundo habla, pero nadie conoce bien de qué se trata, que tiene que ver con la figura y la persona de George Soros. Javier es un experto en cómo se maneja, en lo que es la agenda globalista, fundamentalmente, que nos afecta a todos y del cual George Soros es uno de sus protagonistas. Así que, Javier, te agradezco infinitamente tu generosidad, tu tiempo, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Nicolás. El placer es mío. Gracias por esta invitación. Un placer estar siempre con hermanos iberoamericanos y más argentinos, con los que ya sabes que tengo un especial afecto por ti y por Agustín. Hay una primicia, bueno, en caso laboral, esto todavía no lo he hecho público, pero voy a ser ahora ya editor jefe de la única televisión conservadora de España. Me lo han ofrecido hace poco, he aceptado esa oferta. Voy a seguir colaborando con Hazte, pero voy a ser editor jefe de esta televisión. Así que es un paso más en esta batalla cultural que creo que es muy importante, ¿no? Tengo una presentación preparada, creo que alguna persona la ha visto alguna vez. Bueno, sobre ella quiero explicar quién es George Soros, porque creo que es importante, como dice el título, ¿no? del hombre al mito, entre el hombre y el mito, porque se ha mitificado mucho para lo bueno y para lo malo. Y creo que es importante, como decía Nicolás, bajar al terreno, quién es este hombre, de dónde viene, cómo se ha formado, cómo haya conseguido llegar a ser quien es hoy en día, ¿no? Cómo lo conocemos. Si me permitís, voy a compartir. Espera, me lo tiene que habilitar el anfitrión. Si puedo compartir un segundo. No tengo habilitado el compartir. A ver, a ver. Un segundo. Ah, te tienen que habilitar el PowerPoint. Sí, no, habilitar siempre que pueda compartir pantalla. A ver, Vanessa, ¿estás ahí? Sí, no, pero hay una opción que es compartir pantalla, pero lo pones vos, eso. Sí, pero me pone, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Está de anfitrión una compañera. Ahí le digo, ya le comunico. Si no, la puedo hacer sin presentación, ¿eh? No tengo problema, pero... No, ahí dice que te habilita, ahí está. Ok, perfecto. A ver. Aprovecho este momento, disculpen, recordarles a los presentes, por favor, que ayuden con la organización y si pueden mutear los micrófonos, sería ideal. Así ayudan también a las chicas que están Dice que el organizando. PowerPoint nunca llegó, ¿puede ser? ¿O el PowerPoint lo tenés que tener vos? No, o sea, yo lo tengo yo en mi ordenador. O sea, que tengo aquí una serie de pestañas, quería enseñaros algunas cosas de Soros, algún vídeo y tal. Ok. Simplemente si pudiera yo compartir la pantalla, si se me habilitara... ¿Cuál es el problema? Que sé que, bueno, quizás por temas de seguridad si hay muchos trolls, como por ejemplo el tema de los micros. Lo digo porque no es la primera vez que pasa. Hay gente que se mete, si no restringes mucho, la gente se mete, se pone a dibujar
literalmente penes, así que, bueno, no es la primera vez que atacan algo parecido. Boca, yo te amo, siempre te sigo a todos lados de corazón. Ponga más huevo, porque a Boca lo queremos. Y este amor Bueno, ¿eso qué es? Perdón, por favor, pedimos que por favor muteen los micrófonos. Y esto de estar pasando música me parece algo desubicado. Por favor, No, estamos esto- queriendo hacer las cosas bien. Les pedimos colaboración, ¿sí? Muteen el micrófono. Sí, Vanessa, esto es seguro que se ha metido algún troll, así Sí. que... ¿Pudieron compartir para que Javier pueda llevar Ahí el está. PowerPoint? Ahí estamos está. con eso. Perfecto, listo, ya lo tengo. ¿Ya lo tenés? En todo caso... bien. ¿Se ve, verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, como decía, me gusta mucho los tiempos que llevo detrás de Soros. Hay gente que me pregunta, pues exactamente del año 2015, 2014, si os acordáis con la figura del tema de los refugiados de Europa, refugiados y falsos refugiados. Muchos empezaron a preguntar quién estaba detrás de esto y empezó a sonar la figura de George Soros. Aunque lleva mucho tiempo trabajando con la agenda progresista, salió a la palestra desde 2015. Se le ha identificado mucho, se le ha encumbrado, se le ha demonizado y creo que eso a veces... para cuando estamos en la batalla cultural es importante no ni subestimar ni sobreestimar al adversario. Boca, yo te amo. A ver si pueden callar. Si pueden callar a todos los que están allí desde el anfitrión. Esto, me temo, Nicolás, que va a pasar durante toda la conferencia. Me Sí, pasó a algo ver, parecido. si me aguardan, voy a ver si puedo, ahora me devolvieron el hospedador a mí, voy a ver si los puedo mutear a todos, por ende te voy a mutear a vos, Javier, pero después te voy a desmutear, ¿sí? Dale. Mientras lo haces, no, explicarte con Samuel Ángel, tuvimos que pasar la conferencia otro día porque literalmente dibujaban penes en la imagen, ponían vídeos porno, o sea que la izquierda se divierte de esta manera, ¿no? Boca, siempre te sigo a todos. La inclusión de los tolerantes. Sí, señor. Bien, ya, ¿se me oye? ¿Sí? Nicolás, estás muteado, ¿se me oye bien? Vale, perfecto. Bien, como os decía, es importante no sobreestimar ni subestimar a este tipo de personajes. Son personajes extremadamente poderosos, han conseguido su poder político a través de su poder económico. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre quién es este hombre. George Soros nació como Georgi Schwarz en Hungría el 12 de agosto de 1930, es decir, ha cumplido 90 años hace poco. Nació en el seno de una familia húngara judía, media, clase media. Schwarz en alemán es negro. Y por cuestión de seguridad, cuando ya estaba la invasión o, digamos, la expansión del nacionalsocialismo alemán en Hungría, recordemos que Hungría fue aliado al principio de Hitler, su padre por seguridad cambió el apellido familiar a Soros. Soros es un apellido que significa cosas semejantes, no exactamente lo mismo, pero semejantes en dos idiomas, en el esperanto y en el húngaro. El esperanto es importante porque el padre de Soros era un apasionado del esperanto, ese idioma también creado por un judío de la nada, con el objetivo de crearlo como el idioma universal, el idioma global. Su padre era un apasionado y así Soros también lo fue desde el principio. Soros significa, en esperanto, significa como el elevado, el deseado, y en húngaro como el esperado. O sea, hay ciertas similitudes, pero aquí vemos cómo ya empieza... Es importante entender esto porque nos muestra un poco el aspecto psicológico del personaje. Él ha reconocido en muchas entrevistas que tiene un sentimiento mesiánico respecto al mundo. Es decir, él se cree como llamado a llevar a toda la población mundial a un nuevo paradigma. Y es por lo que lleva luchando desde mucho tiempo. Veremos después en qué se basa ese paradigma. En el año 45 termina la Segunda Guerra Mundial y después de la invasión alemana, Hungría sufre... Ahí entró otra vez. A las 3 se va a a las 4. Esto va a estar ocurriendo siempre, ¿eh? Digo, sí. Espero que tengamos paciencia. Hay otras opciones de bloqueo, pero creo que si no se han habilitado antes no se van a poder. Lo digo por si Vanessa quiere ir mirando antes o mientras hablo, no, igual encuentra algo.
Bueno, el año 45 termina la invasión alemana, año 47, año 45 comienza inmediatamente la invasión soviética, que fue muchísimo peor para los países del este de Europa, ¿no? Ahí entonces, en el año 47, hay un congreso de Esperanto en el centro de Europa y aprovecha Soros el permiso para viajar y escapa a Inglaterra, que es en el año 47. Llega a Londres, hay que imaginarse el Londres de la época, el Londres del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Londres de Inglaterra, uno de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, una capital mundial, una capital de ebullición intelectual y con una serie de ideas dominantes en ese momento, que eran, pues, después del trauma de la Segunda Guerra Mundial, pensar cómo se había llegado hasta ese punto, cómo se había llegado hasta casi la destrucción de muchas civilizaciones, ¿no? Soros desde pequeñito estuvo enamorado de la filosofía. Esto es importante entenderlo porque aunque le conozcamos como un gran magnate de las finanzas, realmente su pasión ha sido siempre la filosofía. Intentó entrar 2 veces en la London School of Economics, el edificio que vemos aquí. No pudo a la primera, entró a la segunda y allí se graduó en filosofía en 1951. En esta universidad es cuando conoce al filósofo Karl Popper. Seguramente muchos de vosotros lo conozcáis por ser el creador de la idea o del concepto de sociedad abierta. Él escribe el libro Open Society and Its Enemies, Sociedad Abierta y sus enemigos, en el que él planteaba una cuestión que se ha pervertido, además yo ahora os expongo mi teoría, y se ha pervertido precisamente para poder aplicar lo que hoy se entiende como imposición dogmática progresista. Karl Popper decía que una sociedad abierta tenía que ser aquella en la que hubiera todo tipo de ideas mientras no se aplicaran mediante la violencia, mientras no se impusieran violentamente. Es decir, el intolerante no es aquel que tenga ideas intolerantes, sino aquel que impone sus ideas con la violencia. También decía que, por una parte, había un cierto oxímoron que decía que el tolerante tenía que ser intolerante con el intolerante. Por lo tanto, eso lo convierte en intolerante. Ese matiz nunca lo explicó muy bien. Pero hay una perversión por parte de Soros en este aspecto, ¿no? Una perversión que lo utiliza además, yo creo que con el fin precisamente de justificar sus acciones. Él contrapone a la sociedad abierta a la sociedad cerrada. La sociedad cerrada para él sería la sociedad tradicional, la sociedad que hemos tenido, por ejemplo, de los imperios hasta finales del siglo XIX, sociedades homogéneas, sociedades de una identidad fuerte, sociedades muy orgullosas de sí mismas, sociedades con una proyección futuro en base a una formación jerárquica de sí mismas y sobre todo con una creencia en lo que podían hacer, una creencia en sí mismos. Eso significaba, pues, luchar por el país, en fin, ya sabemos todo lo que una sociedad fuerte, como por ejemplo hoy en día tenemos Estados Unidos, ¿no? No tanto ahora mucho, pero bueno, en general ha sido un país dominante precisamente por esa fortaleza de país. Él critica esto, diciendo que las sociedades tradicionales son herméticas, que no permiten el expansionismo, digamos, la evolución de los pueblos, y lo contrapone a la idea de sociedad abierta. ¿Qué es una sociedad abierta? Una sociedad abierta, obviamente, como dice el nombre, es una sociedad, digamos, o lo que entendemos hoy en día como multicultural, con pluralidad de ideas, con pluralidad de personas, razas, etcétera, etcétera. Pero veamos la aplicación práctica de esa sociedad abierta. ¿Qué estamos sufriendo hoy en día como sociedades abiertas? Sociedades débiles, sociedades sin identidad, sociedades con crisis de moral, de identidad, económicas, políticas, con una limitación de su capacidad de reacción frente a problemas. También podemos entrar en otros aspectos económicos, pero precisamente, ¿cuál es la consecuencia de estas sociedades abiertas? Sociedades débiles, sociedades atomizadas, negros contra blancos, homosexuales entre heterosexuales, izquierdas contra derechas, ricos contra pobres, hombres contra mujeres, ancianos contra mayores, ancianos contra niños, en fin, ya sabemos lo que ha ido promoviendo precisamente a raíz de ese marxismo cultural que bien explica Nicolás y Agustín, que ha servido digamos, el enfrentamiento, a veces falaz, de polos supuestamente opuestos, con el objetivo de confundir a la población y que estén continuamente enfrentados entre sí, en vez de pensar en algo importante, que es quién nos gobierna y por qué. Obviamente él fomenta este segundo modelo, sociedades abiertas, sociedades débiles, ante las cuales los realmente poderosos políticos económicos pueden hacerse con parcelas de poder, lo que llaman la privatización de todos los servicios públicos, con lo que llaman, por ejemplo, que lleguen fondos de inversión buitre, en fin, todo aquello que pueda comprar de alguna manera el país.
Con esto no me entendáis que esté haciendo una crítica al capitalismo, puedo hacer una crítica al capitalismo y al socialismo, todos tienen crítica, pero hay que ser coherente con lo que pasa, ¿no? Cuanto más se abre una sociedad a los mercados, obviamente los más fuertes son los que tienen una posición de poder a la hora de comprar. Estamos hablando de inversiones inmobiliarias, compra de medios de comunicación, de sectores geoestratégicos de los países, y ahí es donde quizá precisamente a estos financistas globalistas más les interesa estas sociedades abiertas. Sociedades que no pueden defenderse frente a la intromisión y a la injerencia en la democracia, como ahora veremos más adelante. El año 51 termina y empieza a trabajar rápidamente, gracias a unos contactos, en agencias de temas de inversión. No de la bolsa, pero sí de inversión de valores y demás. Y ahí es donde ve que tiene un cierto don. Sabe anticiparse a las inversiones, sabe anticiparse al mercado y empieza a tener un éxito importante. Emigra hasta Estados Unidos en el año 56, allí vuelve a trabajar otra vez en ese tipo de industrias y el crecimiento es completamente exponencial, brutal. Se lanza al estrellato en apenas 2 décadas, la gente se lo rifa, suena en todos los corrillos de los financistas y todo el mundo se pregunta, ¿quién es George Soros? ¿Quién es George Soros? ¿Quién es este hombre que multiplica por 100 los beneficios de estas empresas? Todo el mundo le quería. A raíz de eso, precisamente, él ve una capacidad de hacer negocio, pero también de ser independiente. Y es cuando, en 1973, crea Quantum Fund, que después también sería más adelante, o también crearía Soros Fund Management, que es el fondo de inversión propio, personal suyo, su cartera propia, y ambos están radicados en las Islas Caimán, entre otras cosas, en el Caribe, que ya sabemos que son paraísos fiscales. Aquí ya vemos, por ejemplo, cómo muchas de estas personas hablan de democracia y de seguir las reglas del juego, pero ellos son los primeros que las evaden cuando pueden. ¿Por qué os decía que era importante la figura o la mentalidad filosófica de Soros? Porque él siempre ha tenido esa predisposición a actuar. Y aquí es donde yo le reconozco una gran valentía y una gran inteligencia. Hay que reconocer al adversario cuando hace las cosas bien, y en este caso Soros inició un movimiento, inició un proceso de afectar a las sociedades que no se había iniciado antes. Y esto es a través de las asociaciones, a través de la sociedad civil o supuesta sociedad civil, con el fomento de ciertas ideologías o culturas, ¿no? Y aquí esto es importante. Él ha cometido muchos errores en su vida. De hecho, de lo que vemos aquí, por ejemplo, la década de los 70, la década de los 80 y la década de los 90 son de ensayo y error. Ahora os explico lo que hacía. Porque obviamente nadie había hecho eso. Nadie había invertido cientos y miles de millones en crear sociedades dentro de países o asociaciones que influyeran a nivel cultural para modificar la opinión pública para después influir a nivel político. En la década de los 70, hay que recordar que ahí estaba el apartheid, con la separación entre negros y blancos, entra a patrocinar ciertas becas para que estudiantes negros pudieran llevar los estudios en países occidentales. Después tenemos la década de los 80, las repúblicas soviéticas, en concreto Hungría y Checoslovaquia. En Hungría hizo una jugarreta interesante que lo llamó en la campaña de Xerox, Xerox, la de las fotocopiadoras. Él lo que hizo fue llevar un montón de fotocopiadoras Xerox para empezar a imprimir libros a nivel industrial de forma un poquito escaqueada, un poquito ilegal, con el objetivo de que se repartieran nuevas ideas dentro de la URSS. En Checoslovaquia también creó una revista. Después, en la década de los 90, cuando la URSS cae, en el año 91, es uno de los principales inversores en la privatización de ciertos sectores de Rusia. Por eso, con el tiempo después, también es persona non grata allí, ¿no? Dentro del Putin y esta concepción de la protección de los puntos geoestratégicos de un país y evitar que sociedades y asociaciones que aparentemente parecen independientes muchas veces trabajan para los intereses de agencias de inteligencia exteriores. Está demostrado, por ejemplo, la participación de las asociaciones de Soros con la UNAID estadounidense, con el objetivo de promover, entre otras cosas, temas de aborto. Hay mucha gente que dice, bueno, qué bien, colaboró en la caída de la URSS. Es cierto, él ha siempre sido un anticomunista férreo, pero hay que entender esto, obviamente, desde el punto de vista del interés de las potencias anglosajonas en especial.
él siempre ha colaborado para y por el enriquecimiento de los países anglosajones, en especial Estados Unidos. Es decir, el dominio económico, el potencial económico que tienen estos países, en parte se debe también a figuras como George Soros. En el año 93, con la experiencia de todas esas décadas anteriores, crea Open Society Institute, que es el embrión de lo que hoy conocemos como Open Society Foundations. Open Society Foundations no es una fundación en sí, sino es una fundación de fundaciones, es decir, es un paraguas que engloba un sinfín de asociaciones en diferentes países y que sirve de alguna manera para conectar todos y también para redirigir la financiación, es decir, es como una matriz de matrices. Esto es importante entenderlo porque además aquí lo vamos a ver más en este mapa, ¿no? Perdonad que os ponga este mapa así de grande, es un mapa esquemático de un libro que os recomiendo, conozco al autor, es Juan de Castro y la otra es Aurora Ferrer. El libro se llama Soros rompiendo España, es un librito pequeño, además de hecho es la versión del libro de un informe que enviaron nuestros autores a la UDEF, a la Unidad de Delitos Fiscales en España, precisamente para demostrar a la policía, o digamos ayudar a la investigación policial, del entramado de Soros a la hora de financiar, entre otras cosas, la independencia de Cataluña. Es decir, han demostrado que durante años todo el favorecimiento, toda la propaganda, todo el machaque intelectual, mediático que se ha hecho sobre la independencia, en gran parte estaba también la financiación de George Soros. Aquí, como podéis ver, si queréis hacer un pantallazo para que lo veáis más en pequeño, esto es solo un esquema, por ejemplo, de hasta qué punto puede influir las financiaciones de George Soros en un país como España. Como vemos, es extremadamente complejo, fundaciones que financian a otras fundaciones, que financian a su vez medios de comunicación, que financian programas, que financian personas, que financian fundaciones. Obviamente seguir el rastro de esto es realmente complicado, pero como siempre digo, es importante seguir el dinero, ¿no? El rastro del dinero. Hay una máxima periodística que es follow the money, sigue el dinero. Si uno comprende de dónde vienen las inversiones y a dónde van las inversiones, comprenderá perfectamente quién tiene intereses, quién se beneficia y quién sufre las consecuencias de muchas cosas, ¿no? Aquí, entre otras cosas, por ejemplo, arriba, nos podemos fijar que a través de sus fundaciones ha financiado también, por ejemplo, a la Fundación Rockefeller, a la Fundación Gates, por ejemplo, y hay Fundación Ford, y estas a su vez financian también otras fundaciones, en fin. Esto es importante entenderlo y tenerlo en la cabeza. Esta es la forma de actuar de los multimillonarios que han financiado desde hace décadas todas aquellas fundaciones y asociaciones que de alguna manera han influido en la opinión pública, y por lo tanto, sobre todo opinión publicada, de nuestros países. No es fortuito, por ejemplo, que, y aquí me salgo de ese tema para hablar de Bill Gates, no es fortuito que Bill Gates nos lo hayan presentado en los últimos meses como el Mesías, el erudito que nos iba a salvar de la pandemia de coronavirus. Bill Gates ha financiado desde hace décadas un sinfín de laboratorios farmacéuticos, de medios de comunicación, incluso hasta la OMS, con el objetivo de crear una red clientelar de intereses que, obviamente, cuando interesa, funcionen todos a la perfección. Otro concepto importante de esto, ¿no? Es decir, nadie financia, o esta gente no financia nunca nada de lo cual no puedan sacar un rédito político o económico. Esto que parece tan básico, hay mucha gente que no lo entiende, porque mucha gente no entiende o piensa que alguien simplemente dona dinero, miles de millones a una fundación, porque ama a la humanidad o simplemente por amor al arte. Algunos lo harán, pero aquí podemos ver, en el caso de España, de que está claro que toda esta financiación detrás hay algo mucho más allá, ¿no? Veremos también otros ejemplos. Esto simplemente es una vista general para que comprendamos quién es este hombre. Este es Alexander Soros, uno de sus hijos, pero quizá uno de los más importantes a seguir en los próximos años. Alexander Soros es, digamos, el encargado de continuar el legado de su padre en la fundación, en Open Society Foundations. Se ha reunido, hay fotos, además las podéis comprobar, se ha reunido en numerosas ocasiones con mi presidente Pedro Sánchez, incluso, por ejemplo, el año pasado en Nueva York, e incluso también en el foro de Davos, en fin, todo. Alexander Soros, a pesar de no ser una figura predominante ni a nivel político ni a nivel económico, está presente en todos los foros internacionales de máxima importancia donde se pactan y se cierran muchas de las políticas económicas y sociales que después se van a aplicar en nuestros países.
¿Cómo ha hecho Soros? Salgo de presentar esto, luego presento otra cosita. ¿Cómo ha hecho Soros, entre otras cosas, por ejemplo, para influir en muchos países? No solo esto, también es miembro consultor del Council on Foreign Relations, que es el CFR, que es el think tank privado por excelencia que más influye en la política exterior estadounidense. Podéis, por ejemplo, ver en Wikipedia quién está dentro, quién ha estado dentro, quién han sido sus fundadores, quiénes son sus principales directores. Y ahí veremos que, por ejemplo, están figuras como Henry Kissinger y otros tantos, ¿no? Personajes empresariales, multinacionales, en fin. Todo aquello que ha configurado los intereses de Estados Unidos desde las últimas décadas están ahí dentro en el CFR. Es decir, tienen esa posibilidad, precisamente a través del lobby y de la influencia en los políticos, de marcar la política exterior estadounidense. Se suele decir que George Soros es el único hombre que tiene el único hombre con la capacidad de llevar adelante una política exterior propia. Y eso es lo que le da el poder económico. Es decir, Soros, digamos que es el típico, el clásico adinerado que ha conseguido el poder precisamente a través del dinero. Ese acceso y de esa cantidad de dinero, recordemos que hace unos años, de su cantidad personal, de su riqueza personal de más de 38.000 millones de dólares, donó exclusivamente la mitad a la fundación, a Open Society Foundations, para que pudiera continuar su misión. Imaginémonos cualquiera de nosotros qué podríamos hacer si ahora mismo tuviéramos 16, 20 mil millones de dólares en nuestro bolsillo. Si nosotros somos humanos cualquiera, imaginémonos a un político al que le vienen a financiar unas campañas mediáticas, unas campañas electorales, como ha sido, por ejemplo, Obama y Hillary Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está muy por encima de la influencia de muchísimos políticos y muy por encima de presidentes del gobierno. Esto que espero que quede claro porque es importante, ¿no? En Europa, por ejemplo, un informe reciente de una fundación, European Council on Law and Justice, ECLJ, si no me equivoco, publicó un informe de qué jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos habían estado o están en la órbita de las fundaciones de Soros. Y ahí descubrieron que 22 de 100, es decir, casi un cuarto del total, había estado o estaba colaborando con las fundaciones. Por ejemplo, jueces que habían sido consejeros en fundaciones legales, que habían creado ciertos programas para otros proyectos. Todo esto estamos hablando de dinero constante e insonante. Si además vemos, por ejemplo, que hay muchas fundaciones que están financiadas por Soros, imaginémonos, por ejemplo, qué independencia puede llegar a haber en la justicia, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el tribunal más importante de Europa, el Tribunal Supremo, digamos, de Europa, y al que solo el 6% de las reclamaciones pasan, se aceptan para ir a juicio. Pongamos, por ejemplo, que una asociación como Amnistía Internacional, por poner un ejemplo, lleva a juicio a otro personaje, o a otra persona, o a otro país, o a una empresa que no cumpla con los requisitos que ellas quieren. Si vamos a un juez, nos toca un juez o nos vamos a un juicio, donde dentro de todos esos jueces, una cuarta parte ha estado en el mismo lado que esa asociación está, porque está financiada por Soros, podemos entender que obviamente va a influir para que el veredicto sea a favor de Soros o a favor de los intereses de las fundaciones que Soros financia. Cuando hablo de Soros, entendedme que no hablo de que él solo esté decidiendo esto. Eso no es así. Tiene un sinfín de personas, un sinfín de trabajadores a su nómina que lleva a cabo estos proyectos. Cuando hablo de Soros simplemente hablo para, bueno, pues simplificar el concepto, ¿ok? No es que en sí lo esté haciendo él. Además, de hecho, se dice que posiblemente haya, se rumorea que está muerto, pero, bueno, nadie lo ha demostrado todavía, ¿no? De hecho, la última vez que apareció fue en enero de este año para hacer unas declaraciones contra Trump, que os voy a presentar aquí. No sé si se escucha el audio, pero bueno, os lo pongo para que veáis, por ejemplo, la batalla que tiene contra Trump, que esto es interesante, que también voy a explicar ahora. Muy poquito ha hablado de Trump, pero para que entendamos, ¿quién es este hombre? Este hombre dijo en 2018
que durante los años 2020-2021 iba a haber unos disturbios importantísimos en todo Occidente. Qué curiosidad que se ha cumplido su pronóstico. Este hombre dijo en enero que durante los próximos 10 meses de este año iban a ser un auténtico calvario para Donald Trump antes de las elecciones. Qué curioso que están siendo un auténtico calvario para Donald Trump. Muchos dirán, bueno, es que con las coincidencias no tienen por qué justificar causas, pero si nos fijamos, por ejemplo, también en otras noticias, voy a compartir otra. Perdonad, salgo de aquí. Soros ha invertido 220 millones de dólares en lo que ellos llaman la igualdad racial. Sí, 220 millones en el movimiento, entre otros, de Black Lives Matter. ¿Qué es Black Lives Matter? Muchos dirán, bueno, sí, justicia racial y tal, la opresión de los negros. No. Black Lives Matter es una fundación, obviamente ahora mismo se puede llamar de terrorismo doméstico, que sirve o que canaliza un montón de donaciones para los intereses del Partido Demócrata. Si algunos habéis donado, habéis investigado un poquito de este tema, el tema de Black Lives Matter, habréis descubierto que sus donaciones llegan a esta empresa, ActBlue, que resulta que es una fundación o una asociación o, digamos, una especie de contenedor de todas las donaciones que llegan de Black Lives Matter, entre otras muchas, que después canaliza a temas, por ejemplo, de campañas de promoción de candidatos demócratas, incluso la campaña de Biden y demás. Hay otra fundación llamada Democracy Alliance, esto además fundada por él, y sobre todo financiada en especial por él, que sirve para lo mismo, canaliza todo un sinfín de fundaciones, de donaciones para favorecer al Partido Demócrata en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo Democracy Alliance planea gastar 275 millones a través de grupos liberales opuestos a Trump. Es decir, por tener una imagen de Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo lo que está ocurriendo es un golpe de Estado suave contra Donald Trump, en el que están participando los financistas liberales o globalistas, como por ejemplo pueden ser George Soros, los medios de comunicación, muchos de ellos también financiados y además cuyos dueños entran dentro de esta órbita globalista financiera, el Partido Demócrata, financiado también en parte por George Soros y otros tantos, los Antifa y los Black Lives Matter, que en principio parecen diferentes, pero no, son parte de lo mismo, es decir, son el brazo armado de, digamos, de este tipo de gente, ¿no? Como muchos dirán, bueno, esto suena un poquito radical. No, fijémonos, si has estado financiando al grupo Antifa durante años, obviamente cuando lo quieres utilizar como guerra de guerrillas, están en tus manos para hacerlo. Cuando has estado financiando el movimiento Black Lives Matter, obviamente interesa que cuando tiene que soltar la explosión o soltar la chispa, salte. Y aquí, pues, todos recordamos lo que pasó con George Floyd y cómo de la noche a la mañana grupos por todo Estados Unidos extremadamente organizados estaban atacando puntos de interés estratégico estadounidense. Es decir, esto no son 4 gatos ni 4 niños que salen a la calle a lanzar piedras. Estos son grupos extremadamente organizados y entrenados desde hace tiempo, con el objetivo de subvertir el orden en Estados Unidos y utilizar eso para culpar a Trump de la inseguridad en el país. Porque precisamente hemos estado hablando de Soros y mucha gente habla de Soros y mucha gente critica a Soros, ha habido ciertas campañas de blanqueamiento de este personaje, muy semejantes a las de Bill Gates. Hace años, Soros, esto no lo conté, se me había pasado, perdonad. En el año 92, Soros apuesta gana 1.000 millones de dólares al apostar contra la libra esterlina, causando la debacle del banco inglés, del Banco de Inglaterra, la depauperización de la moneda y causando unas pérdidas de 3.000 millones de dólares. Cuando hablamos de pérdida de 3.000 millones de dólares al Banco de Inglaterra, significa una pérdida también al dinero del pueblo inglés. Él ganó 1.000 millones, sus primeros 1.000 millones en apenas unas horas los ganó en ese momento.
podemos imaginar el revuelo que causó todo esto. La gente llevándose las manos a la cabeza, nadie comprendía qué estaba ocurriendo y sale Soros a la palestra. Al día siguiente Soros era el hombre más odiado de toda Inglaterra y de gran parte del globo, porque obviamente hizo perder muchísimo dinero, no solo al Banco de Inglaterra, sino podemos imaginar a todos aquellos que estaban invirtiendo en la libra que siempre ha sido una moneda fuerte. Cuando le preguntaron a Soros que por qué había hecho esto, ahora vuelvo a compartir esto un segundo, cuando le preguntaron a Soros que por qué había hecho eso, dentro de su concepto mesiánico que ya os he comentado antes, dijo que necesitaba una plataforma o, digamos, dar un golpe en la mesa, un golpe de efecto, para que la gente le escuchara. Él, como decía, estaba obsesionado con esas ideas filosóficas, pero que realmente nadie le había prestado mucha atención. Y él, pues herido en su orgullo mesiánico, tenía que pensar, ¿no? Decir, y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho en muchas entrevistas, él ha reconocido que esto lo hace por orgullo, por saciar su ego. Entonces dijo, bueno, voy a producir algo, un golpe de efecto. Y lo consiguió. Y a raíz de ahí todo el mundo, ¿quién es Soros? ¿Quién es Soros? Y desde ahí Soros directamente al estrellato. Ahí fue después como pudo conseguir todo esto. ¿Qué pasa? Que obviamente cuando alguien es capaz de hacer estas cosas, y no solo esto, también tumbó unas monedas en Asia del Este, o sea, en el noreste asiático, etcétera, etcétera. Él hay una entrevista interesante que le preguntan sobre su pasado. El programa se llama 60 segundos, inglés, hace unos años, americano. Preguntaban entre otras cosas, por ejemplo, en el pasado. Él colaboró con los nazis, como niño pequeño, no le culpo por ello, sino simplemente para salvar la vida. Entre otras cosas, inventariando cosas de judíos. Le preguntaban si tenía un remordimiento, dijo que no, y dijo que obviamente si él no lo hubiera hecho otra persona. Le preguntaban lo mismo con el tema de si tenía remordimientos con lo que hacía económicamente, y dijo que no, que él no puede medir las consecuencias de sus inversiones, ¿no? De lo que hace económicamente. Es decir, alguien que no siente ni padece que pueda generar miles y millones de pérdidas a muchas personas y familias, siempre y cuando él salga victorioso. Este es el tipo de personaje al que nos estamos enfrentando. No solo Soros, millones de personas así en todo el mundo. Seguramente muchos de vosotros tengáis en mente ejemplos de políticos, en fin, ministros financieros, en fin. Hay un gran componente psicopático en todo esto. Pero obviamente esto hace mucho daño a la imagen de estas personas. Y entonces, por eso os ponía este ejemplo. Bueno, hay varios ejemplos, pero el ejemplo de cómo, para qué sirven las entrevistas. Y esto es uno de los temas que más machaco, seguramente muchos que me habéis visto, lo machaco siempre, el tema de la narrativa, el tema del discurso. Mira, lo han puesto cerrado. ¿Por qué es importante leer las entrevistas que hacen Soros? Primero porque son propaganda y son sistemas de blanqueamiento. Sirven, entre otras cosas, para que digamos que todo aquello que se está achacando se pueda quitar de encima de alguna manera. Entonces, cada cierto tiempo hay ciertas entrevistas de medios los cuales los tiene comprado para que sirvan para elevar esa imagen. Hace unos años, como os dije, en 2015, cuando sale todo el tema de los refugiados, allá por 2016-2017, si no me equivoco, era el Washington Post que le hizo una entrevista y él se presentaba como el típico ancianito incomprendido, sin apenas amigos, porque nadie sabía lo que él quería hacer, que él se consideraba como un adelantado a su tiempo, otra vez concepto mesiánico, y que por lo tanto, pues, en fin, que estaba muy solo, ¿no? Estas entrevistas, por ejemplo, dice, ¿no? Estoy muy orgulloso de los enemigos que tengo. Resulta que esta entrevista, hecha por este hombre, este es el presidente del ECFR en España. El ECFR es la versión europea del CFR que os comenté antes, financiado casi un 60% por George Soros. Como comprenderáis, no, este hombre que recibe dinero indirectamente de George Soros o trabaja en una asociación creada por Soros, no va a criticar al hombre que le da de comer. De hecho, la revista está encerrada ahora, pero la entrevista era un auténtico masaje. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Fijémonos al principio en esta entrevista, ¿no? George Soros acaba de jugar un partido de tenis a sus 90 años, juega 3 veces a la semana. Por supuesto, su movilidad ya no es la que era, pero marca sus puntos con impecable elegancia. Y cuando comete un doble de falta en el servicio, sus rugidos de frustración resultan intimidantes. Esto es el comienzo de una entrevista de alguien como Soros. No habla sobre nada más. Fijémonos en la importancia de las palabras que están eligiendo, ¿no? Cómo nos lo presentan. 90 años, un tipo ágil, ¿no? Marca puntos con elegancia. Esto es un blanqueamiento de imagen, esto no es una entrevista. El cuerpo del texto es interesante porque denota digamos, por dónde van a ir los tiros de sus fundaciones, ¿no?
Aquí tenemos el ataque a Víctor Orbán en Hungría y a Jarosław Kaczynski en Polonia. Es una de sus obsesiones. ¿Por qué? Porque Hungría es su país natal y además también como en Rusia es persona non grata. Víctor Orbán es una persona conservadora, cristiana, que defiende su país por encima de todo y ha considerado, entre otras cosas, la ideología de género enseñada en la Universidad de Soros en Hungría como anticientífica y por lo tanto no tiene que estar prohibido enseñar eso en la universidad. Entonces aquí ya nos presenta cuáles son sus enemigos. Es importante, no quiero entrar en esto ahora en detalle porque se me acaba el tiempo, pero os invito realmente a que echéis un ojo con calma a las entrevistas porque indica muy bien por dónde van a ir los tiros de sus fundaciones, es decir, a dónde va a enfocar el tiro sus fundaciones. Ahora mismo, por ejemplo, Hungría, vuelvo con Hungría, es uno de los enemigos o digamos de las obsesiones por parte de Bruselas. Bruselas, donde está el poder de la Unión Europea, ataca constantemente al grupo de Visegrado formado por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, que es como un grupo de antiguas repúblicas socialistas soviéticas que se defiende a sí misma y que son bastante conservadores, con una vuelta, menos la República Checa, con una vuelta más que simbólica al cristianismo, y además están aplicando políticas pro vida, anti-inmigratorias, que funcionan perfectamente. Orbán ha conseguido en apenas unos años aumentar un 0,8 la natalidad y entre un 20 y un 40% de matrimonios jóvenes. Está mostrando un camino muy diferente al que la Europa que él quiere promueve, ¿no? No quiero expandirme más, ya me dijo Nicolás que tenía un poquito menos de una hora. En fin, me podría enrollar como las persianas de este tema, tengo muchos ejemplos, pero no quiero entrar en detalle ahora mismo. Espero que este pequeño dibujo de Soros os haya servido. Bueno, estoy abierto ahora a preguntas si queréis y ya profundizamos en otros temas, ¿no? Pero importante entender cómo funciona, y con esto termino, ¿no? Entender cómo funciona la actuación de Soros. Soros, por ejemplo, también se le ha culpado de la influencia en el Euromaidán de Ucrania y en parte también en las revoluciones árabes, la primavera árabe de hace unos años. ¿Cómo funciona? Y es pura ventana de Overton. Seguramente muchos de vosotros estéis ya acostumbrados a este concepto, ¿no? Para los que no sepáis, la ventana de Overton es una herramienta o digamos un proceso de análisis que sabe para comprender cómo podemos pasar de lo imposible a lo real. ¿Y cómo funciona esto? A base precisamente de mover la ventana de la opinión pública para que se vaya generando opinión y acabe aceptándose por la población, por los políticos y legislen a favor. ¿Cómo funciona esto? Y esto, por ejemplo, también desde un punto de vista periodístico. Y aquí estoy dando también unas recomendaciones a nuestro sector para empezar a comprender cómo actúan estas personas y así empezar a poder copiar el modus operandi, porque realmente funciona. Si yo tengo mucho dinero y creo o financio think tanks y fundaciones que generan papers, estudios supuestamente científicos, sociológicos, politológicos, como por ejemplo Nicolás y Agustín, y empiezo a generar esos documentos que empiezan a leer muchas personas y que además son promocionados por medios de comunicación. Eso va modificando la opinión pública, sobre todo a través de los medios de comunicación, machacar 24 horas con ciertos conceptos. Cuando hay una cierta parte de la población que ya por acostumbrarse a escuchar eso ha normalizado ciertos postulados, después viene la clase política que legisla a favor de todo eso y lo hace real y se nos implanta. Para que entendáis ejemplos de esto, por ejemplo, el aborto y el matrimonio homosexual, y desgraciadamente a día de hoy ya está ocurriendo con la pedofilia. ¿Qué ocurrió con el aborto hace unos años? En España, en Europa, en general, en muchos países nadie estaba reclamando el aborto. Fijémonos en Argentina, ese es el ejemplo perfecto. Nadie reclamaba aborto. Pero de repente empieza a haber unas asociaciones, unas fundaciones que nadie sabe de dónde salen, qué curiosidad, empiezan a machacar. Y luego los mismos medios empiezan a enfocar solo esa versión de la opinión para que eso parezca que es mucho más de lo que parece. Después viene el intento legislativo. En Argentina, gracias a Dios, se paró, pero en otros países no. Y ahí es cuando convierten eso en ley. ¡Pum! Se acabó, se instaura y ahora es muy difícil dar marcha atrás con eso. Lo mismo pasó con el matrimonio sexual. No había una necesidad real de matrimonio homosexual en los países. Nadie lo aclamaba. O sea, no era ni siquiera los homosexuales lo estaban pidiendo. Pero ahí están los think tanks, ahí están los medios de comunicación, empezaron a producir textos, documentación, empezaron a hablar sobre esto y empezó a normalizarse hasta que el punto que ellos llaman, ¿no?, como una sociedad avanza, no se puede ir contra el avance porque si no somos retrógrados, por lo tanto hay que aceptarlo, se instaura, punto. Ahora estamos con la pedofilia, que seguramente a muchos digáis, esto no es posible.
Sí va a ser posible si no hacemos frente a esto, precisamente a través de la ventana de Overton al revés. ¿Y por qué? Porque están haciendo exactamente lo mismo. Empezaron con unos think tanks, papers, documentación, diciendo que el pederasta, el pedófilo, no era una enfermedad, bueno, era una enfermedad mental, o era un impulso que no se podía controlar, que había que desestigmatizar, seguramente os suene esto, a estas personas, etcétera, etcétera. Y ahora ya estamos en la fase cultural, medios de comunicación, series en Netflix, Cuties, esto que ha salido en hace nada, estas niñas de 11 años haciendo twerking. Todo esto que parece de alguna manera inocente, no es inocente, no es para nada inocente. Ya, el otro día salió una noticia, en California los demócratas habían aprobado una ley que permitía rebajar la condena a un adulto que hubiera abusado analmente de una niña de 14 años o menos, perdón, o más, siempre y cuando hubiera consentimiento, siempre y cuando esa persona fuera de 10 años o más. Es decir, están poco a poco dando pasitos para que cada vez más el sexo con menores sea normalizado. Y después esto, una vez se normalice, vendrá la legislación y después se hará real. Esto es el ejemplo para que veáis cómo funcionan, por eso es importante y por eso tiene tanta influencia George Soros en el mundo. Soros y otros tantos, hay un sinfín de fundaciones. Pero así es como trabajan, así es como tenemos que analizar las cosas y así es como tenemos que empezar a trabajar nosotros para poder contrarrestar el efecto de todo esto. Esto es el ejemplo máximo de la batalla cultural y por eso tenemos que darla ahora mismo y es tan importante. Olvidémonos de convencer con datos, con economía, olvidémonos de eso, aunque otros lo hagan muy bien, como por ejemplo Javier Milei. Hay que hacerse con la batalla cultural. Esto es lo más importante, machacar y machacar 24 horas para que con el tiempo se acabe imponiendo una idea por encima de otra. Aquí no existe democracia, aquí no, olvidémonos de todos esos conceptos que son vacíos. Esto es una guerra y se trata de dominar cuanto antes al enemigo, la mente del enemigo. En este caso nos lleva mucho tiempo de avance, pero no todo es imposible. Y aquí para animaros, fijémonos lo que hemos conseguido en apenas unos años los conservadores en el mundo. Hemos conseguido frenar el aborto, hemos conseguido que quiten financiación a empresas abortistas, hemos conseguido que ya se empiece a hablar de que el aborto es malo, de que la ideología de género es mala, es pésima. Ahí hemos ganado completamente, a pesar de que nos la impongan. Hemos conseguido frenar el feminismo. Todo es posible si empezamos a utilizar las mismas herramientas que el enemigo. Me quedo aquí, que si no sigo hablando, perdonadme. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Muchísimas gracias y gracias también por la oportunidad a los organizadores. Muchísimas gracias, Javier. Muy claro todo. No sé si tengo que leer yo las preguntas, me hacéis un filtro vosotros. Buenas tardes, Javier. Javier, perdón, no, nada, Perdón. yo no sabía quién estaba administrando esto, si Vanessa, perdona por las desprolijidades. Brillante conferencia, yo la disfruté muchísimo, seguro que esto es compartido por todos los que estamos acá. Por momentos no se podía entrar, había 100 personas, es el cupo de máximo de oyentes, en este momento hay 96. Yo mismo tuve que resetear la computadora, no pude entrar, así que felicitaciones por esta notable convocatoria, Javier. Y no sé quién es el administrador, si está administrando Diego, ¿está administrando? ¿Cómo ¿Vos, estás, Diego? Nicolás? De momento me pasó Vanessa para poder hacer lo que es el ciclo de preguntas. Listo, te pido disculpas entonces porque no sabía quién estaba, así que te cedo la palabra. Y sé que es muy tarde en España, así que yo sugiero no más de media hora de preguntas. Sí, no te preocupes por eso, que ya os he robado yo mucho tiempo de las preguntas, así que encantado de atenderte. Sí, bueno, más o menos justamente con el fin de poder agilizar un poco la cuestión y no robarte más tiempo, Javier. Agradecerte primero por la exposición, por compartir tu tiempo. Así que bueno, seleccioné unas preguntas rápidas de varios de los que han estado viendo como para, bueno, intentar de que la mayor cantidad de preguntas sean tomadas en cuenta. Así que, con tu permiso, voy a comenzar. Te pregunto, Miguel Salaverria de Venezuela pregunta, ¿cuál es la relación de George Soros y Venezuela, dado que la oposición de Guaidó como la transnacional criminal de Maduro se definen en posiciones progresistas? Vale, bueno, primero os digo que si hay cosas que no sé contestar, os lo voy a decir, o si hay cosas que os puedo contestar por otra cosa, también os lo voy a decir.
No sé la relación directa con Venezuela de Soros, no está documentada. Pero primero Guaidó, ¿no? Guaidó primero es masón, reconocido, y segundo su partido pertenece a la Internacional Socialista. Por ahí podemos ya saber que no creo que haga mucho por Venezuela. Hay una tesis interesante y es de Daniel Stulin, que no sé si algunos lo conocéis, es coronel de contrainteligencia antiguo soviético, ahora de la URSS, de Rusia. Entiendo que no está en activo total, pero bueno, todavía trabaja. Es el que desmanteló, o digamos, mostró al mundo quién era el Kurt Bilderberg hace unos años, ¿no? Y es interesante porque además sobre todo hace análisis conceptuales que no siempre acierta, pero que otras veces me parece muy interesante. Y aquí habla de Venezuela también en relación a Colombia. Y aquí con Colombia, permitidme este paréntesis, sí que hay relación con Soros, ¿no? Soros hace unos años, si no me equivoco, 2018, en la fundación de Soros en Nueva York, en la sede, se llevó a cabo una charla, un debate, una mesa redonda, en el que va a estar titulada, más o menos, no me acuerdo exactamente cómo era, el proceso de paz de Colombia, o la paz en Colombia, pasa por la industrialización de la cocaína. ¿Por qué hoy esto es importante? Por lo que decía Stulin respecto también a Venezuela. Los globalistas financieros, Soros y compañía, también señalaba las familias Rothschild, etcétera, etcétera, gran parte de su riqueza viene a través del blanqueo del dinero de las drogas en Panamá. Por eso podemos entender que este proceso también se haya apoyado mucho por la parte internacional, globalista, el tema del proceso de paz en Colombia. El proceso de paz en Colombia, recordamos, el pueblo votó que no, pero en contra de los intereses del pueblo, Santos y compañía dijo que sí. Y más dijo que sí de esa manera, ¿no? O sea, blanqueando a los terroristas, permitiéndoles que entraran en el Parlamento aunque nadie les votara y convirtiendo la cocaína en una industria más. De hecho, ahora mismo Santos, de hecho, le han dado un puesto, le han regalado un puesto en la Fundación Rockefeller, precisamente por eso, ¿no? Recordemos que también ganó el Nobel de la Paz. Nobeles que cada vez valen menos, precisamente porque se trata de premiar a aquellos que han cumplido con tus intereses. Recordemos que Obama fue premio Nobel de la Paz a pesar de estar 8 años en guerra y ser el presidente estadounidense que más bombas ha lanzado durante su mandato. Pero bueno, esto es un interín. Con el tema de Venezuela pasa lo mismo. Venezuela es un narcoestado que, aunque en principio no produce, sí que es importante para, digamos, la región, ¿no? Para poder exportar mucha droga a muchas partes del mundo. Si compramos la teoría de Stulin, es decir, que esta gente se financia, que consigue realmente gran parte del poder económico a través del blanqueamiento de la droga, podemos entender muchas cosas. Podemos entender precisamente por qué está la región como está, Colombia y Venezuela. Podemos entender precisamente el proceso de paz. Podemos entender por qué en Venezuela no se ha entrado todavía a echar a Maduro y compañía. Podemos entender por qué, a pesar de todo eso, sigue haciendo eso, ¿no? Y esto es importante entenderlo también. Los análisis internacionales geoestratégicos no dependen de conceptos ideológicos. No hay izquierda y derecha, hay intereses. Lo digo porque aunque Venezuela esté en la esfera de Irán y Rusia y China, también está en la esfera estadounidense. De hecho, bueno, pues les compra petróleo, ¿no? Entonces hay que dejar también las ideologías al hacer estos análisis, ¿no? Porque esta gente no tiene ideología, esto es importante. La promoción, por ejemplo, del aborto, de la ideología de género, no es porque esta gente crea en eso, sino porque sirve a los intereses de ellos. Es decir, yo promuevo ciertas conductas y pensamientos, no porque yo los crea en ellos, sino porque me van a beneficiar en un futuro. Pensémonos estratégicamente. Si tenemos un enemigo enfrente, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a educar? ¿Le vamos a enseñar lo que nosotros sabemos hacer? ¿O lo que vamos a hacer va a ser destruir a su juventud, drogarla, confundirla, destruir la mente, destruir su identidad, destruir su fe? ¿Cómo haríamos para convencer, para ganar al enemigo? Haríamos lo segundo, ¿no? Esta gente se mueve así. Esta gente que no tiene patria se mueve así. Se mueve por esos intereses. ¿Cómo puedo hacer para cada vez confundir más a la población, desestabilizar más los países y, obviamente, yo llevarme un buen pico por todo ello, ¿no? Como os digo, esta información, o sea, esto es un análisis que he hecho yo a partir de lo de Stulin. O sea, yo no tengo información de Soros con Venezuela, pero repito, si compramos esa teoría, creo que muchas de las cosas que están pasando tendrían una explicación bastante lógica. Muy bien, muchas gracias, Javier, por la explicación. Paso a la siguiente pregunta.
de parte de Nicolás, que dice, ¿qué sigue en la batalla contra el progresismo y la hegemonía tiránica de izquierdas? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué es lo que viene ahora? ¿O Claro, ¿qué qué, le seguiría? o qué deberíamos hacer? Si es lo que deberíamos hacer, lo he respondido ahora al final. O sea, aplicar exactamente lo mismo, el mismo método. Hay gente que, bueno, a ver, desde un punto de vista conservador entiendo que a veces tengamos reticencia a eso, ¿no? Somos personas que no nos gusta, que queremos bastante la libertad individual de las personas, que no nos gusta el conflicto en exceso. A mí, en mi caso, me encanta. Me gusta mucho el lío, me gusta mucho el conflicto. O sea, el tema de la batalla, ¿no? Me excita intelectualmente. Y hay gente que no le gusta pues, mostrarse, en fin. Y sobre todo creemos en una ley natural. Creemos en que hay un cierto orden que está y que hay que seguirlo, ¿no? Y eso nos ha llevado durante mucho tiempo a una inacción frente al totalitarismo ideológico y activista de la izquierda. Porque precisamente la izquierda tiene una ventaja y es que no se basa en la realidad. Solo suyo es por ideología. Entonces siempre se pueden estar reciclando continuamente, inventando nueva basura que les va a servir igualmente, siempre y cuando justifique o sea, el fin justifique los medios, ¿no? Entonces, en ese caso es complicado hacer frente a eso si no tenemos una militancia activa. ¿Por qué terminé como lo terminé? Porque precisamente ahí estaba reconociendo lo que sí habíamos hecho bien en los últimos años. Conseguir una militancia, ya sea porque seamos cristianos, no cristianos, tengamos fe, no tengamos fe, da igual la razón, sino que realmente hemos creado militancia a base precisamente de ese proselitismo. Y aquí hay que admitirlo, ¿no? Muchas veces hacemos proselitismo y yo creo que es algo que hay que hacer. No callarnos, salir ahí a decir lo que pensamos, a decir lo que creemos, a defender nuestras ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que tradicionalmente, como repito, no hemos hecho. ¿Tenemos una desventaja? Sí, claro. Primero porque llevamos años sin hacerlo. Segundo porque no tenemos un George Soros detrás nuestro. Soros como muchos, ¿no? A mí ojalá, si alguno de vosotros conocéis a alguien con 36.000 millones de dólares, decirle por favor que me llame. Tenemos muchas fuerzas en muchos países, pero bastante desunidas. No tenemos, digamos, esa fuerza transnacional que tiene otra gente, ¿no? Entonces, ahí sí que es complicado. Pero yo creo que se están formando, ¿no? De hecho, por ejemplo, las charlas que tenemos aquí hoy son un ejemplo de que poco a poco se está haciendo una resistencia internacional. Es cierto que no tenemos la capacidad de influir como tienen ellos, pero eso sería lo siguiente. Otro paso siguiente es, a pesar de que muchas veces no creamos en la soberanía de las entidades supranacionales, como por ejemplo la ONU, o la UE o la OEA, hay que estar ahí, porque ahí es donde se hace lobby, ahí es donde se influye mucho. Y queramos o no, si no estamos allí, al igual que en los medios de comunicación, no existimos. Os pongo un ejemplo que antes decía Nicolás de mi trabajo. Creo que fue el año pasado, hace 2 años, cada año hay una reunión en la ONU en Nueva York sobre el estatus de la mujer, ¿no? Dentro de ese empoderamiento feminista. Y históricamente nadie había ido ahí del mundo conservador. Un típico sitio donde hablan de tresilleta, pero de ahí salen políticas abortistas, indigenistas, feministas, financiación de los estados, en fin, todo esto que estamos sufriendo. Y claro, nosotros, Citizen Go, fue allí, nuestra campaigner africana, una magnífica mujer, Ankyo, con una valentía extraordinaria. Ella sola se planta allí con 2 narices, pero tiene una ventaja frente a los progres, ¿no? Es negra y mujer. Podemos imaginar, claro, que al progresista le explota la cabeza al ver a una mujer negra africana defender la vida, la familia y la tradición, ¿no? Hay que jugar un poco con las incoherencias del adversario. Eso es importante. Y fuimos allí con un bus, con una ecografía de un niño, con ciertas frases como me vas a matar y tal, ¿no? Y le mandamos a dar vueltas a través de Naciones Unidas. Bueno, causó tal revuelo que supuestamente nos denunciaron ante el FBI y supuestamente fuimos investigados. Todo el mundo hablando de ello en la reunión de mujeres, ¿no? Diciendo, esta gente, ¿cómo se atreve? Esto es antifemenino, tal, lo típico, ¿no? Las típicas excusas. Pero se volvieron locos, porque se están dando cuenta de que hay una respuesta, de que ya no están solos en eso y de que la gente está reaccionando frente a sus políticas. Es un ejemplo de muchos. A veces
Y reconozco que lo que a veces hacemos, todos nosotros, es un poco disparar al aire, porque muchas veces disparamos sin saber qué estamos haciendo, pero al menos estamos disparando. Poco a poco iremos entrenando mejor a nuestros soldados para que ya una bala, un disparo, un muerto. Así que yo creo que ese es el camino, ¿no? Entrenar, 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 estudiar al adversario, en inglés se llama benchmark. Es importante esto, ¿no? Ver cómo actúan los adversarios. Por ejemplo, fijaos en cómo actúa Move On. Move On es otra asociación parecida a Hazte americana, financiada por Soros, con el objetivo de movilizar para el lado demócrata, ¿no? Y poco a poco ver cómo se mueven y contrarrestarlo. Pero sobre todo también, interesante también el tema de las incoherencias que os decía, ¿no? O sea, hacemos mucho más daño a veces sin darnos cuenta, como ha hecho Nicolás y Agustín, argumentando las incoherencias del adversario. Porque ahí es donde desmontas toda su construcción ideológica. Y eso no tengo nada que decir, conocéis a Nicolás y Agustín de sobra, ¿no? Llevan 4 años de fama mundial precisamente por demostrar eso, ¿no? Y de sus presentaciones, cómo atacan precisamente esas incoherencias, cómo desmontan todo el argumentario, cómo desmontan la narrativa, que es algo que a mí también me gusta hacer. Y eso es el camino. Eso está funcionando, así que por ahora creo que tenemos que seguir por ahí. Primero crear conciencia, después esperemos que algún rico nos toque la lotería o ganemos la Bonoloto y después tendremos una influencia como el resto. Para los que quizá tengan menos fe, bueno, la batalla hay que darla. Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados. Entonces yo creo que depende de la motivación de cada uno. Buenísimo, Javier. Muchísimas gracias por responder. Hago unas pequeñas más, así ya te puedo liberar. Mil gracias una vez más por... No te preocupes, continúa. David88 pregunta si hay alguna manera de hacerlo caer a George Soros. Bueno, a Soros le queda poco tiempo. Porque es una mal decirlo afortunadamente, ¿no? Tiene 90 años, en fin, sus días están contados. Como decía, el problema va a ser su hijo, ¿no? Porque su hijo es joven y con la juventud a veces viene la soberbia, ¿no? Y entonces, si está decidido a continuar el legado de su padre hasta la última consecuencia, posiblemente el hijo sea peor que el padre. Esperemos que no, esperemos que quizá muerto el padre, que es el mito, ¿no? Se muera un poco también las fundaciones, como cualquier otro régimen, ¿no? Cuando muere la figura de ese régimen, a veces el régimen cae en sí mismo porque sin la figura no es nada. Entonces, por ahí puede entrar. Trump ha hecho mucho también, ¿no? No digo porque no lo ha hecho personalmente o directamente, pero sí que indirectamente ha servido para que la gente tome conciencia de quiénes son realmente lo que nos están dominando. Y repito, no me gusta centrarme solo en Soros. O sea, cuando hablemos de Soros, no pensemos solo en Soros. Pensemos en la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, el CFR, Club Bilderberg, todos aquellos que están conformando lo que conocemos como nuevo orden mundial y que también tienen gran parte de culpa en que estemos como estemos. Perfecto, Javier. Pregunta Gustavo Blanco del Partido Demócrata. ¿Qué rol juega Soros en la IPPF, FMI y Netflix? Que tiene que ver un poco de lo que acabas de decir. Sí, se dice que Soros financia Netflix. Entonces, bueno, podemos entender, o tiene inversiones en Netflix, ¿no? Recordemos también que Soros tiene un sinfín de inversiones. De hecho, por ejemplo, yo a raíz de un informe de 2011 de la Comisión de Valores estadounidense encontré, o me ayudaron a encontrarlo, la inversión que hizo Soros en WuXi AppTec, que es la empresa biotecnológica con sede en Wuhan, que es dueña de Fosun Pharma, que es la que se ha aliado con Gilead para sacar el Remdesivir, el producto que nos venden como bueno contra el coronavirus. Es decir, Soros se está forrando con los medicamentos contra el coronavirus. Esto es otro tema, si queréis, pero aparte, ¿no? Lo cual da que pensar. Pero, bueno, Netflix por un lado. Después IPPF está reconocido, además eso también está en los informes, que ha financiado no solo a IPPF, sino además ha financiado a organizaciones argentinas, temas proabortistas, ¿no? Entonces, os invito también a entrar en su página web, la página web de la Fundación, Open Society Foundations. Allí viene los informes económicos. Cada vez los han restringido más, precisamente por eso, porque la gente cuando sabe a quién financian es complicado, pero también están obligados por las leyes de transparencia. Y ahí, por ejemplo, podéis ver eso, a quién financian, qué medios, en qué proporciones gastan
la cuantía económica, un tanto por ciento a medios de comunicación, un tanto por ciento a organizaciones, un tanto por ciento a este tema. Entonces es divertido, entre comillas. A mí me divierte, lo que pasa que sí que es cierto que lleva tiempo. Y más o menos podemos tener una idea de que allá donde se promueve a nivel internacional el aborto, ideología de género e inmigración, que son los 3 buques principales de Soros, está Soros, ¿no? De hecho, Soros dio hace poco, para que veáis, 500 millones de dólares para emplear a refugiados en Europa. Alguno dirá, bueno, qué buena persona, ¿no? Bueno, si lo entendéis así, perfecto. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que no había pobres antes en Europa para que no nos dieras 500 millones de dólares? ¿Acaso no hay pobres en Iberoamérica? ¿No hay pobres en África? ¿Que tú no puedes invertir 500 millones en desarrollar una industria en África para que la gente no tenga que escapar del país porque no hay recursos, que los estáis explotando los grandes ricos y se tenga que morir por el camino, y después cuando lleguen a Europa la culpa es de los europeos que no queremos acoger a millones de inmigrantes anualmente? Como veis, es mucho más complejo de todo lo que parece, ¿no? Entonces, y los titulares muchas veces son muy maniqueos. Por eso es importante siempre ver todas las partes de la rueda, porque no siempre es lo que parece. Bárbaro. Y bueno, vamos con la última pregunta, que es la más extensa, pero bueno, es la que mayor contenido veo que tiene. Y que es de Darlene, dice, ¿cómo crees que Soros visualiza el mundo perfecto? ¿Qué papel juega el transhumanismo en todo este contexto? Y finalmente, si hay alguien por encima de Soros o quienes pertenecen a su círculo. Repíteme la pregunta, por favor. La primera parte sería, ¿cómo crees que Soros visualiza el mundo perfecto? Bien, eso creo que lo hemos tratado ahora un poquito con el tema de la sociedad abierta, ¿no? Para él, él siempre habla de eso, democracia, multicultural, con pluralidad de opiniones. De hecho, a ver un segundo, dejadme un segundito que creo que tengo aquí abierto. Bueno. Una cosa, un segundo, ¿eh? Es que sé que lo tenía por aquí. Vale, mira. Para que veáis lo que tiene su página web. Aquí. Una completa y justa discusión es esencial para la democracia. Bueno, creo que no hace falta decir más, ¿no? Una completa y justa discusión o debate es esencial para la democracia. Pero qué curioso que él ataca a personajes como Orbán y Kaczynski en Polonia, a pesar de tener una diferente versión de los hechos. Qué curioso que insulta a Trump. Qué curioso que llama fascistas a todos aquellos que somos patriotas y defendemos la identidad de nuestros países. Qué curioso es que nos intentan acallar a través de todos los tipos y condiciones. Para que sepáis, por ejemplo, que esto es muy hipócrita, no sé si conocéis lo que está ahora muy en boga, los fact-checkers, ¿no? Las industrias de comprobación de bulos, fact-checking, ahora está muy en boga precisamente porque a la élite le interesa controlar todo esto, ¿no? Quieren evitar que, aunque es cierto que a veces los bulos sean bulos enormes y mucha mentira, siempre a veces hay algo de verdad, ¿no? Muchas veces también hay algo de verdad. Entonces, esto resulta que dos empresas españolas, también creo que había una argentina, lo hablé en una entrevista, seguramente no me viene a la cabeza ahora. Hay 2 empresas españolas que se dedican al fact-checker oficial de redes sociales. Una es Maldita y otra es Neutral. Ambas completamente progres, pero progres, absolutamente progres, que pertenecen a una red internacional de fact-checking, International Fact-Checking Network, que pertenece al Instituto Poynter, cuyo uno de los principales financiadores es Open Society Foundations. Ahí está, chequeado.com. Entonces, claro, nos encontramos a Soros invirtiendo o financiando organizaciones internacionales que se dedican a fact-checking, es decir, a decirnos a nosotros qué es mentira y qué es verdad, obviamente bajo sus intereses. Todavía no he visto un fact-checking, no he visto ni uno solo que apoye las ideas conservadoras. Ni uno solo. De hecho, a mí me han hecho un fact-checking con un vídeo de la pandemia, porque es cierto que digo datos no tan específicos, un poco generales, y me hicieron un fact-checking de mi vídeo, solo de los datos. Nunca te van a hacer un fact-checking de lo que subyace, es decir, de la motivación, como os estoy explicando de Soros, ¿no? Ahí nunca te lo van a rebatir porque no pueden. Se te van a los números. Pero para que fijémonos a cuál es la sociedad perfecta para esta gente, supuestamente, ¿no? La hipocresía. Ellos hablan de democracia, libertad de opinión, derechos humanos, pero como os decía, se lo pasan auténticamente por el arco del triunfo, como decimos en España. Les dan exactamente igual. Es pura palabrería, pura de narrativa, puro discurso para convencer al adversario y al resto de que ellos son los buenos.
pero en el fondo son los malos, porque con ese dinero pueden imponer una censura que nosotros ni podemos ni generalmente queremos, porque lo que queremos es debatir, porque sabemos que con nuestros argumentos muchas veces el adversario no tiene nada que hacer porque precisamente por eso nos silencian, ¿no? Eso es tu primera pregunta. Segundo, perdona. La segunda era, ¿qué papel juega el transhumanismo en todo este contexto? Bien, el transhumanismo es fundamental para entender a la nueva sociedad a la que vamos. Ya se habla de que estamos en la cuarta revolución industrial. Eso significa que vamos ya camino a la robotización y a la inteligencia artificial. El transhumanismo significa pues, potenciar quizá, o digamos, en principio sería potenciar las habilidades humanas a través de la mecánica o a través de la tecnología, ¿no? Seguramente muchos habéis visto, bueno, películas futuristas donde nos ponemos un chip y tal. Eso ya está. Si os habéis fijado, Elon Musk, ¿no? Ha conseguido o está ahí trabajando en un chip en el que supuestamente a través de las ondas cerebrales podamos manejar ciertas cosas. Todo esto tiene una ventaja, igual que el teléfono móvil, igual que estamos haciendo aquí nosotros ahora mismo hablando por aquí, pero siempre hay un trasfondo y es más información sobre nosotros, más datos, más control. ¿Y quién nos dice el día de mañana que si te pongas un chip en el cerebro no te puedan freír el cerebro si no eres el ciudadano ejemplar, ¿no? Por ejemplo, también, desaparición del dinero físico. Hay mucha gente que está a favor, pero también creo que hay mucha gente que no piensa en las consecuencias. Primero, no vas a poder ni comprar el pan sin que nadie sepa que estás comprando un pan. Por lo tanto, se acabó también la libertad o la independencia de cierta economía. Pero segundo, también pongámonos en situación de que somos disidentes. Actualmente somos disidentes de este sistema. Pongamos que somos disidentes de verdad, que ya somos considerados casi como enemigos o terroristas del sistema, ¿no? ¿Quién nos dice a nosotros que el día de mañana no va a haber alguien que, qué casualidad, nos elimine el dinero de nuestra cuenta? Ay, perdone, señor Villamor, su cuenta ha desaparecido. Se te acabaron todas tus opciones de vivir. Tu dinero ha desaparecido. Esto es solo un ejemplo, pero podemos poner muchísimos más, ¿no? Sobre hacia dónde vamos con ese mundo transhumanista. Microsoft ha registrado un chip que consigue precisamente activar elementos a través de movimiento y que genera criptomonedas, ¿no? Es decir, cómo vamos a poder pagar con nuestro chip implantado aquí, etcétera, etcétera. Y la gente se lo va a poner, no tengo ninguna duda. Porque dice, bueno, ya tengo el teléfono móvil, pues me lo implanto en la mano y así no voy sin móvil, voy sin cartera. Eso es el problema de todo, cómo nos lo venden, ¿no? Bajo un supuesto cómodo de un avance político, económico, tecnológico, siempre subyace una gran problemática humana de cuánto de humanidad se nos roba con cada avance tecnológico. Y ahí es donde vamos con la cuarta revolución industrial, con este transhumanismo, ¿no? Transhumanismo que a veces quizá no sea tanto como lo pintan, pero bueno, también lo llaman el Internet de las cosas, el que todo esté conectado, el cruce absoluto de los datos continuamente en tiempo real, de ahí la necesidad de implantar el 5G, 100 veces el ancho de banda de un 4G. Tenemos que mirar a China, ¿no? Ya lo hablé aquí, pero mirar China, el campo de concentración tecnológico que se lleva haciendo en China desde hace décadas y que es lo que se va a exportar de China. Porque con las cámaras, en Argentina no sé, pero en España, por ejemplo, para que veáis la estupidez que se está implantando, para luchar contra el virus, nos vendieron que tenían que implantar cámaras térmicas y cámaras de reconocimiento facial. Pocos meses después, el ministro del Interior dijo que iban a utilizar esas cámaras para buscar a personas con causas pendientes de la justicia. Mucha gente dirá, qué bien, los malos a la cárcel. Muy bien, pero volvemos a pensar, ¿qué pasará el día de mañana cuando nosotros seamos los malos por pensar lo que pensamos? Cuando no puedas salir a la calle sin que ninguna cámara te reconozca biométricamente tu cara. Porque esto es importante. Esto que estamos haciendo ahora mismo, este programa, estas cámaras de lo que tenemos aquí, la gente que se hace selfies, las fotitos que nos hacemos con la cámara, todo esto envía información biométrica a las empresas que les sirve para cebar algoritmos matemáticos, que les sirve para que las empresas, para que los productos, para que los robots, para que las máquinas aprendan sobre nosotros y creen su propia forma de pensar automática, ¿no? Las máquinas ahora mismo saben, gracias por ejemplo como a TikTok, que ahora está muy de moda, sirve para limitar todo eso. De ahí aprenden, por ejemplo, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando sonreímos, cuando lloramos, porque esa lectura biométrica indica una lectura muscular. Entonces hacen lecturas. Si tú haces así, estos músculos se te tensan, por lo tanto estás feliz. Si tú haces así,
esto se te tensa, estás triste. Esas lecturas, todo eso se convierte en algoritmos matemáticos y todo eso sirve para controlarnos. Entonces, eso es el mundo transhumanista al que vamos. Parece una locura, pero no es una locura. Creedme que eso ya existe y se va a implantar en breve. Bien, Javier. Y la última parte de la pregunta de Darlene era si hay alguien por encima de Soros o quiénes pertenecen a su círculo. Bien, esto me gusta la pregunta porque también lo dejo claro siempre, ¿no? Si quieres alguna pregunta más, no tengo problema. Soros en un principio también nunca quiso mostrarse. Él decía que una persona de ese tipo no debía mostrarse, y eso es cierto. Pero bueno, por ese afán quizá mesiánico, ese afán de exhibirse, le llevó a mostrarse de esa manera. Pero yo soy de la opinión de que si Soros se le muestra y si a Soros se le permite que se le crucifique en medios de comunicación de gran parte del mundo, es porque tiene el poder o tiene la capacidad o el permiso para hacerlo. Con esto que quiero decir, Soros no es ni de lejos una de las personas más ricas del mundo. Los verdaderamente ricos y poderosos no aparecen en las revistas de moda, ni en el Hola, no aparecen en la revista Forbes, no van a los actos públicos, no van a los Oscars, no van a los eventos de la Socialité, no van a ningún lado de esos. Ellos viven en una sociedad completamente paralela. Y entonces esos son los verdaderamente poderosos. Muchas veces seguramente tengáis en la cabeza, ¿no? Familias Rothschild, Rockefeller, Barbour, en fin, están ahí. Estamos hablando de familias que tienen trillones de riqueza. Trillones. O sea, Soros tiene 38.000 millones. Añádele billones y luego trillones. O sea, es decir, la cantidad económica que maneja esta gente es completamente surrealista. Se escapa de todo pensamiento humano, o sea, de toda comprensión. Ya no, para lo que nosotros son 5 pesos, para ellos son 5.000 millones, ¿no? Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Bueno, última pregunta, que es la que me Dale. quedó fuera, que es si habría alguna forma no de contrarrestar la fuerza de Soros con think tanks y debates y medios masivos, sino de crear sistemas democráticos con estándares donde no influyan intereses económicos individualistas, sino que sea participativa para todos. La pregunta la hizo Martín Ocanto. Pregunta básica, fundamental y muy buena enfocada, y muy bien enfocada. ¿Por qué? Porque obviamente eso tendría que ser lo que en un mundo realmente democrático tendríamos que tener. Pero a pesar de que la pregunta es buena, la respuesta es ¿cómo lo vamos a hacer? Quiero decir, en nuestros Estados-nación, una de las cosas que ha hecho el globalismo ha sido, primero, corromper todos los sistemas democráticos de Occidente en especial, ¿no? Ya no digo del mundo porque el mundo está completamente corrompido, pero sobre todo pongámonos en Occidente, ¿no? Argentina, por ejemplo, o España. Nuestra clase gobernante es pésima y cada vez es peor, porque cada vez se rodean de más gente mediocre para poder perpetuarse en el poder. Y entonces la corrupción ya es innata. Y necesitan a gente corrupta porque se les puede precisamente dominar a través de esa corrupción, ¿no? Por ejemplo, círculos de Soros, cuando tú entras en ciertos círculos de verdadero poder, lo primero que hacen es mancharte. Es decir, es hacerte partícipe de su mierda, con perdón de la expresión, para que tú, si en algún momento decides hablar o salirte de tu cauce, ellos te puedan tumbar a ti, ¿no? Es decir, es un sistema de autodefensa. Si quieres formar parte de la mafia, tienes que compartir la mierda de la mafia, ¿no? Eso es un poco semejante. Entonces nos encontramos con la perversión de la democracia, los sistemas legales, las mismas leyes, los medios de comunicación, o sea, el mismo sistema en sí está corrupto. Y tú, para llegar a ese poder político, o para exigir eso, tienes que empezar a subir escalones. Y cuanto más escalones subes, la tentación es mayor de entrar en esos círculos con los cuales mancharte, ¿no? Son pactos de sangre, por así decirlo, digan. Entonces, por ejemplo, Pablo Iglesias, el chavista español, vino diciendo que iba a cambiar el mundo, que había que luchar contra la casta, los ricos, que había que dar dinero a los pobres. ¿Qué ha hecho a los 4 años de formar el partido político? Comprarse una casa valorada entre 800.000 y 1,5 millones de euros, utilizando además el dinero del partido para conseguir un préstamo ilegal a través de una banca que... respecto a la pregunta, creo en eso. Yo también soy idealista, pero desgraciadamente el mundo real es muy diferente. Hay una palabra en alemán que me gusta mucho, Realpolitik. Realpolitik, la política real. Una cosa es lo que el papel dice, una cosa es la que la teoría dice, otra cosa es lo que imaginamos y otra cosa es lo que es.
Entonces, por eso os he comentado estas cosas. Es importante que empecemos a ver las cosas como son, a ver cómo actúa la gente, a ver cuáles son sus mecanismos de manipulación, de poder, cómo se implantan sus ideas, a quién financian. Porque al menos podremos ponerles palos en la rueda. Ojalá podamos con el tiempo tener el poder político suficiente para instaurar esos check and balances, ¿no? Esos contrapesos para frenar este tipo de violaciones a lo que yo llamo la soberanía nacional, ¿no? Como bien has dicho antes, a lo que reside en el pueblo. Entonces, ese sería lo ideal, poner frenos, pero también vamos a pensar, ¿no? Es importante pensar siempre en situaciones. Vale, pongamos que vamos a defender esto. ¿A cuántos liberales vamos a tener enfrente diciendo estás por un estado intervencionista, estás limitando las libertades de las personas? Pensemos en eso. ¿Cuántos liberales van a ponerse, Dios mío, intervencionista, está frenando la privatización de los sectores públicos, está defendiendo lo público? ¿Cuántos socialistas van a decir, Dios mío, fascista, eres un facha? Desgraciadamente es así. Hay que defender. Por ejemplo, Francia tiene un sistema mixto, tiene un sector completamente liberalizado y luego otro sector completamente estatalizado. Sectores estratégicos como el naval son intocables. ¿Por qué? Porque es para el bien del Estado, para la supervivencia del Estado. En nuestros países, especialmente iberoamericanos, todo se ha privatizado. Han entrado los buitres y han sacado hasta los huesos de nuestros países. En España, ahora que está muy en boga criticar a Franco, yo lo defiendo estadísticamente. En el año 75, cuando muere Franco, España es la 8ª potencia mundial del mundo, 2% de paro, 0,2% de deuda sobre el PIB, para que os pongáis un ejemplo. Ahora mismo, 40 años después, España debe estar entre la 24ª y 27ª potencia del mundo, 130% de deuda sobre el PIB, un 24% de paro y un casi 50% de paro juvenil. Que me digan a mí que el sistema actual ha traído bienestar a nuestros pueblos. Esto sé que es una unpopular opinion, ¿no? Pero creo que es importante empezar a estudiar las estadísticas. Y aunque yo coincida en esto con muchas cosas de la izquierda, como por ejemplo Podemos, la defensa de sectores estratégicos, no tengo nada que ver ideológicamente con ellos. Pero sí que es cierto que si queremos hacer freno a muchas de estas cosas, es importante empezar a poner frenos legales de protección de lo que es público. Eso es importante. Sé que lo que he dicho, bueno, molesta a algunos, pero no todo es la privatización y no todo es la economía muchas veces, ¿no? A veces hay cosas que, por ejemplo, los sectores estratégicos tienen que ser deficitarios, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua, la luz, servicios básicos para que nadie se muera de hambre. Creo que de por sí no tienen por qué ser, nadie tiene que sacar riqueza de eso. Es un servicio público. Pero bueno, eso es mi opinión. Respecto a tu pregunta, sí que creo que ojalá se pudiera hacer esos controles, pero lo veo complicado. Perfecto, Martín. Perdón, Javier, estaba leyendo la pregunta. Bueno, te hemos tenido 35 minutos respondiendo preguntas. La verdad que no si queréis puedo estar más, no os preocupéis. No sé si hay muchas preguntas en el tintero, pero... me quedaría una más. Venga, pero como no, dale, bien. No te preocupes. Sebastián Álvarez Nichols pregunta si Trump es una amenaza para Soros y de qué manera. Sí. Bien, buena pregunta también. Bueno, Trump y Soros se conocen desde hace tiempo, no se llevan bastante bien, nada bien, como habéis visto en el vídeo, ¿no? Se odian, por así decirlo. Pero también es interesante comprender qué representa cada uno. Y aquí vuelvo al tema de la política internacional. No hay izquierdas y derechas, ¿no? Hay proyectos. Entonces, Estados Unidos hay ahora mismo 2 proyectos representados por 2 personas. Uno ahora es Biden y otro es Trump, ¿no? ¿Biden qué representa? ¿Qué es la cara? Biden sería la cara de un proyecto financista globalista liberal y Trump sería la cara de otro sistema global que no globalista y proteccionista o patriota, ¿no? Identitario, por así decirlo. Entonces, ahí entramos en conflicto. Y entendiendo esto, entendemos muchas cosas de lo que está pasando en Estados Unidos. Por eso decía que el golpe de Estado contra Trump. El golpe de Estado contra Trump no es contra Trump. Es porque los que apoyan a Biden, ese sector, saben quién está detrás de Donald Trump
y los que apoyan a Donald Trump saben quién está detrás de Biden. Esto es un teatro de cara a la galería, ¿no? Lo que vemos nosotros es una película. Detrás están otra cosa, están los intereses, están gente moviendo los hilos, activando medios de comunicación, lanzando titulares, haciendo películas, en fin, el imaginario colectivo. Todo eso es una guerra constante la política, ¿no? La guerra por la mente de las personas. Entonces, en ese sentido sí que representa eso. El proyecto de Trump, digamos que se puede decirse que ha venido, o el objetivo es ir desmontando paulatinamente, en la medida de lo posible, todo el sistema o todas las estructuras, las superestructuras de poder que se han ido implantando desde el año 44, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el pacto de Bretton Woods de los aliados, que han servido para implantar esto que conocemos como nuevo orden mundial. Es decir, la OMS, la ONU, Unión Europea, la OEA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Instituto Internacional de Crédito, todo eso ha servido para ir instaurando cada vez más ese sistema de control internacional que ha ido erosionando la soberanía nacional de los países. Trump ha venido a desmontarlo, o al menos en la medida de lo posible a mostrar las incoherencias de ese sistema para hacer que caiga sobre sí mismo, ¿no? ¿Y qué ha conseguido con ese tiempo? Lo hemos visto, ¿no? El ataque a la OMS, el ataque a la ONU en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ha ido a defender los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de la doctrina Monroe, no debe ser el árbitro del mundo. Hay mucha gente que cree que siempre tiene que haber uno que domina a los demás. Yo soy más partidario de un mundo multipolar. Entonces, Estados Unidos se había visto a sí mismo como el árbitro del mundo, ¿no? Tenía que meterse en todos los fregados, en todas las guerras para decirte tú eres el bueno, tú eres el malo. Eso ha llevado a desangrarse a Estados Unidos, obviamente, pero también a muchísimas pérdidas económicas para Estados Unidos. Y además, por el otro lado, ¿qué han hecho los globalistas financistas? Han desmantelado, deslocalizado todas las empresas estadounidenses y llevándoselas a China. Y nuestros países igual. ¿Cuántos de los productos que compramos a diario están hechos en China? Muchísimos. ¿Esos productos no se podrían hacer en nuestros países? Claro que sí. Pero el empresario te dirá, es que es más caro. Bueno, ¿quién te dice que es más caro? ¿Por qué tiene que ser más caro? ¿Acaso no hay controles para evitar que sea más caro? Si es más caro, entonces, ¿pero es más caro para quién? Más caro producir para el empresario. Por lo tanto, quizá menos éxito para el empresario económico, que no significa que se vuelva pobre, sino que en vez de ganar $1 trillón igual gana 1 billón. Pero en cambio está empobreciendo al trabajador nacional llevándose la producción a otro país. Y entonces el obrero nacional se queda sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que estamos teniendo, por ejemplo, en España, ¿no? Muchas empresas, precisamente industrias como, por ejemplo, la automovilística, la ganadera y la pesquera, que con Franco eran súper importantes en el año 75, con 40 años después, al entrar en Europa, han desaparecido. En España ya casi no hay industria, por lo tanto ya no hay un poderío económico suficiente que permita mantener una independencia política del país. Ahí es donde está luchando Trump. Trump, para que Estados Unidos no se diluya ya completamente, está luchando para que pueda mantener cierta soberanía, que ha ido perdiendo precisamente en los últimos años de gobiernos más que globalistas, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante entender esto, ¿no? Hay más proyectos en el mundo, o sea, tenemos el proyecto del nuevo sultán, que sería Turquía. Turquía es un país extraordinario, a pesar de los problemas que tiene, ¿no? Pero pongamos que está entre Europa y Asia. Es un país que es autosuficiente en cuanto a agricultura. Es un país que casi va a ser suficiente energéticamente, va a tener su propio coche, es una potencia regional brutal. Tenemos China, obviamente, tenemos Rusia, que aunque Rusia sería que es una potencia en sí, no es una potencia en sí, es una potencia militar. Pero recordemos que tiene el PIB de entre México y España. O sea, realmente económicamente China es bastante débil. Tenemos, en fin, el proyecto liberal europeo, liberal progresista. Tenemos otros países árabes, ¿no? O sea, de hecho, ahora como se están conformando los Emiratos Árabes Unidos, que de hecho acaban de hacer un pacto histórico con Israel, por el cual quizá den el premio Nobel a Trump. En fin, hay un sinfín de proyectos, pero yo creo que todos, en total creo que son 6 o así, pero más o menos algunos se encajan dentro de esto, ¿no? Si analizamos qué se aplica en Estados Unidos y qué se aplica en otros países, me atrevo a aventurar, por ejemplo, que dentro de España, o sea, Vox podría incrustarse dentro del proyecto global patriota de Trump, al igual que Orbán, al igual que Kaczynski en Polonia, al igual que también en Italia el proyecto el partido de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni.
Alternative für Deutschland en Alemania, Le Pen no tanto ya, pero quizá el partido más monarquista francés quizá también se englobe ahí. Es decir, hay que entender mucho del país, o sea, de la panorama internacional, no solo a nivel local, sino precisamente en sus relaciones con los países vecinos, ¿no? Ahí es donde creo que más se entiende más y creo que es donde mejor se puede entender la figura de Trump. Perfecto, Javier, muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo, por A vosotros. la respuesta y la verdad que por la visión general que nos has brindado. Así que te dejo tranquilo, te agradecemos del Partido Demócrata tu tiempo, tu claridad. Gracias a todos los que han participado y bueno, si me permite, Nico, te cedo la palabra, así hacemos el cierre. Bueno, ratifico toda la gratitud que vos le has dispensado. Gracias, Javier. Javier es un pensador, como han visto, polémico, autodidacta en el sentido de que él no adhiere a un pensamiento específico, sino que él tiene un pensamiento propio, un criterio propio que seguramente ha forjado y ha logrado a través de muchos años de lectura. Así que le estoy sumamente agradecido. Quiero hacer una sola aclaración porque estamos en Argentina. Hoy han detenido un tuitero, hay un avance contra las libertades individuales y no descarto que haya servicio de inteligencia en esta charla. Así que quiero hacer una sola aclaración interpretativa que en otro contexto y en un país libre no haría falta. Cuando Javier habló de que un tiro, un muerto, se está hablando políticamente, ¿no es cierto? Por lo menos así lo interpretamos en Argentina, porque... Sí, es metafóricamente hablando, sí. Es metafórico, exacto. Sí, porque en otro país creo que no haría falta hacer ninguna aclaración, pero en la Argentina lamentablemente estamos viviendo tiempos tremendos desde que el gobierno anterior se fue. El gobierno anterior fue un desastre, por eso se fue. Pero siempre se puede estar peor y estamos peor. Brillante, Javier, gracias por todo. Nos has dado un pantallazo sobre un tema sumamente desconocido y la verdad que por lo menos creo que, corríjanme, cuando habló Agustín Laje yo no lo vi, pero sé que llenó la cancha y yo nunca vi tan lleno en este ciclo de seminarios y de conferencias como los tuvo hoy, donde hubo gente que no pudo entrar. Si hubiésemos tenido otro Zoom, y tenemos que pensarlo para la próxima, seguramente los oyentes y espectadores hubiesen sido mucho más, porque muchos se han desanimado y han desertado. Así que, Javier, gracias por todo y felicitaciones por tu charla y por la convocatoria. Nada, gracias a vosotros de nuevo. Ya sabes que es un placer estar aquí. Gracias por la invitación por tu parte. Espero verte pronto. Y sí, comparto lo que dices tú. Desgraciadamente estamos en un tiempo, como decía Chesterton, ¿no? Habrá que desenfundar la espada para defender que el prado es verde. Entonces, respecto a estas metáforas, también es cierto que hay que señalar. Es lo obvio, desgraciadamente hay que señalar lo obvio, ¿no? O sea, hablo metafóricamente hablando. Y sí, no me suelo adherir a nada. Ya sabes que también me gusta la polémica, Nicolás. Así que espero crearla contigo pronto. A ti también te gusta la polémica, hay que decirlo. Pero sí, no me malentendáis lo que quiero decir. ¿Sabes? Simplemente son planteamientos o, digamos, hago prospecciones de futuro basado también en intereses estratégicos de los países, ¿no? Yo hago de vez en cuando cursos de inteligencia con el Ministerio de Defensa en España y me especializo en temas de defensa realmente, en tema internacional. Yo me formé para ser periodista de guerra. Me ha llevado por otra vida me ha llevado por otra guerra, la guerra cultural. Entonces, muchas veces tratamos esos temas, ¿no? Y del tema de la defensa de sectores estratégicos, energéticos y de cómo afrontar los retos del futuro. Por eso planteo estas cosas. Pero, en fin, simplemente lo señalo para que nadie se alarme. Nuevamente, muchas gracias. Un placer ha sido mío. Un saludo a mi querida Argentina desde España y aquí estoy para cuando queráis. Un placer. Sí, Diego, si me permitís, agradecer a los amigos de Cruz del Sur. Tengo entendido que hay gente de NOS también y del Partido Libertario Republicano y por sobre todas las cosas a la juventud del Partido Demócrata, que es la organizadora por antonomasia de todo este tipo de seminarios. Espero que los libertarios y los demócratas no me odien a partir de ahora con las cosas que he dicho. No, porque el Partido Demócrata en Argentina es el Partido Conservador.
No tiene nada que ver con el Partido Demócrata de Estados Unidos. Nada que ver. Igual los libertarios me odian por haber hablado de la defensa de No, porque son palios libertarios, son conservadores. Quédate tranquilo. Quedamos todos en casa, vale. Acá la audiencia no es progresista. Lo que pasa que a veces los términos, por ejemplo, un nacionalista en Argentina no tiene nada que ver con un nacionalista en España. Un nacionalista en Argentina es similar a un tradicionalista en España. O sea, a veces las etiquetas ideológicas prestan a confusión, pero no es el caso. No sé si, Diego, querés concluir. No, una cosa aquí me gustaría que además que lo matizáis siempre que podáis, porque además yo lo matizo. En España se utiliza la concepción nacionalista para dar de concepto de nación a regiones que no son nación. País Vasco, separatismo, exacto. Esa perversión del lenguaje es algo que yo quiero machacar mucho. Esos son regionalismos, separatismos, no son nacionalismos. Cataluña ni País Vasco han sido nunca naciones. Han sido Aragón, Castilla, León, Navarra, incluso Granada, ¿no? El Reino de Granada, pero nunca lo han sido ellos. Han sido naciones culturales, no políticas. Entonces, sí que es cierto que se ha pervertido esa concepción de nacionalismo. Por eso nosotros hacemos más patriotismo, que creo que es lo que mejor pega. Pero sí, era solo eso. Diego, ¿algo más para decir? Nada más que agradecerte tu tiempo, Javier, una vez más. Gracias a todos los que han pasado. La verdad que, como dijo Nicolás, ha habido mucha gente. Así que bueno, siempre con este optimismo de seguir creciendo, de seguir formándonos. Y bueno, los cambios se construyen a partir de bases lógicas. Así que muchísimas gracias. Gracias, Javier. Hasta la próxima, amigo. Hasta pronto, un placer. Hasta luego, buenas tardes.